El quirófano número 3 del Hospital General de Madrid permanecía en silencio, bañado por la luz fría de los fluorescentes que se reflejaba sobre los instrumentos metálicos perfectamente alineados. Isadora Cifuentes ajustó los guantes quirúrgicos con movimientos precisos, cada gesto una sinfonía de profesionalismo que había perfeccionado durante años de dedicación absoluta a la medicina. A los 32 años, Isadora había construido una reputación impecable como cirujana general. Sus colegas la respetaban, sus pacientes confiaban en ella, y los directivos del hospital la consideraban una de las mejores profesionales de su generación. Sin embargo, detrás de esa máscara de eficiencia clínica, existía un corazón que había aprendido a latir en silencio, protegido por murallas emocionales que ella misma había levantado ladrillo a ladrillo. «Doctora Cifuentes, tenemos una emergencia en urgencias», anunció la enfermera jefe, Elena Morales, asomándose por la puerta del quirófano. «Niño de 5 años, traumatismo abdominal severo por caída desde una escalera. Hemorragia interna confirmada por TAC. Necesita cirugía inmediata». Isadora asintió sin mostrar emoción alguna. Las emergencias pediátricas siempre requerían una concentración especial, una frialdad quirúrgica que contrastaba con la intensidad emocional que despertaban en cualquier médico. Había aprendido a separar sus sentimientos personales del trabajo, especialmente cuando se trataba de niños. Era una habilidad dolorosa pero necesaria. «¿Quién es el responsable legal del menor?», preguntó, mientras revisaba los instrumentos una última vez. Elena consultó la tableta digital. «Gabriel Altamira. Está en la sala de espera, completamente desesperado. Dice que es el padre». El mundo se detuvo. El nombre resonó en los oídos de Isadora como un eco del pasado que había intentado enterrar durante años. Gabriel Altamira, el hombre que había amado con la intensidad de una juventud ingenua, el mismo que había desaparecido de su vida cuando más lo necesitaba, dejándola sola con un embarazo que terminaría en tragedia y un corazón destrozado que jamás había sanado completamente. Sus manos, siempre firmes, temblaron imperceptiblemente. El instrumental quirúrgico brilló bajo las luces, pero su visión se nubló por un segundo. Respiró profundamente, invocando toda la fortaleza profesional que había desarrollado para sobrevivir a las adversidades. «Doctora, ¿se encuentra bien?». La voz de Elena la devolvió al presente. «Perfectamente», mintió Isadora, enderezándose. «Preparen el quirófano. Revisaré al paciente antes de proceder». El camino hacia la sala de urgencias se sintió eterno. Cada paso la acercaba no solo a un niño que necesitaba su ayuda desesperadamente, sino también al fantasma de un amor que había creído sepultado para siempre. Sus pensamientos se agolparon como olas furiosas. ¿Cómo se vería Gabriel después de tantos años? ¿La reconocería? ¿Sentiría algo al verla? ¿O ella había sido solo un capítulo insignificante en su historia? Al llegar a urgencias, Isadora se dirigió directamente a la camilla, donde yacía un niño de cabello castaño claro, inconsciente, pero respirando. Mateo Altamira, según indicaba la pulsera de identificación. Sus rasgos delicados mostraban una palidez preocupante y los monitores vitales confirmaban la gravedad de su estado. «Es hermoso», pensó Isadora, sintiendo una punzada inexplicable en el pecho. Había algo en ese rostro infantil que despertó en ella una mezcla de ternura y nostalgia que no logró identificar completamente. «¿Es usted la cirujana?». Una voz grave, familiar, la hizo girarse lentamente. Gabriel Altamira estaba ahí, a menos de 2 metros de distancia. Los años habían sido generosos con él. Seguía siendo atractivo, quizás más maduro, con algunas líneas de expresión que no recordaba. Vestía un traje elegante, probablemente de una marca cara, y su postura irradiaba el éxito que había alcanzado. Pero sus ojos, esos ojos castaños que una vez la habían hecho sentir como la mujer más amada del mundo, ahora mostraban una desesperación pura y vulnerable. Por un momento que pareció eterno, sus miradas se encontraron. Gabriel palideció visiblemente, como si hubiera visto un fantasma. Su boca se entreabrió ligeramente, y Isadora pudo ver cómo su expresión pasaba de la sorpresa al reconocimiento, y finalmente a algo parecido al horror. «Isadora», susurró su nombre como una oración quebrada. Ella se irguió, activando todos sus mecanismos de defensa profesional.
No había tiempo para dramas personales, no cuando la vida de un niño dependía de su concentración y habilidad. «Soy la doctora Cifuentes», respondió con una frialdad que le costó un esfuerzo sobrehumano mantener. «Su hijo necesita cirugía inmediata. Firme los consentimientos». Gabriel la miró como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. El destino, cruel e irónico, había puesto en las manos de la mujer que él había abandonado la vida de lo que más amaba en el mundo. Los documentos temblaron imperceptiblemente en las manos de Gabriel mientras firmaba los consentimientos médicos. Cada rúbrica era un acto de fe ciega en la mujer que había destrozado años atrás, y ahora la única persona en el mundo capaz de salvar a su hijo. La ironía del destino le resultaba tan cruel que casi podía saborear la amargura en su garganta. Isadora observó cómo Gabriel completaba los formularios, notando los pequeños detalles que revelaban su estado emocional, la tensión en sus hombros, la manera en que apretaba la mandíbula, el temblor casi imperceptible de su mano al escribir. Había aprendido a leer lenguaje corporal durante años, de tratar con familias desesperadas, pero nunca había anticipado que usaría esa habilidad con él. «La cirugía durará aproximadamente 3 horas», explicó con voz profesional, manteniendo la distancia emocional que su trabajo exigía. «La hemorragia interna requiere exploración abdominal completa. Es un procedimiento complejo, pero tengo experiencia en casos similares». Gabriel levantó la vista de los papeles, sus ojos buscando algún rastro de la mujer que había conocido en la expresión impasible de Isadora. «¿Vas a poder? ¿Podrás hacerlo?». La pregunta flotó en el aire, cargada de múltiples significados. ¿Podría operarlo profesionalmente? ¿Podría salvarlo a pesar de su historia? ¿Podría mantener la objetividad médica cuando cada fibra de su ser gritaba contra la injusticia de la situación? «Soy cirujana, señor Altamira. Mi trabajo es salvar vidas», respondió Isadora, pero su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Se aclaró la garganta y añadió con firmeza renovada: «Su hijo estará en las mejores manos». Gabriel cerró los ojos por un momento, como si estuviera rezando o reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, había en ellos una vulnerabilidad que Isadora recordaba de sus días de juventud, cuando él solía confesarle sus miedos más profundos durante las noches estrelladas de Salamanca. «Isadora, yo», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió alzando una mano. «Ahora no», dijo con una dureza que no sentía. «Ahora solo importa Mateo». El nombre del niño sonó extraño en sus labios, pero pronunciarlo despertó algo maternal en su pecho que había mantenido dormido durante años. Se dirigió hacia la camilla donde el pequeño yacía inconsciente, y por un momento su máscara profesional se resquebrajó. Había algo en los rasgos de Mateo que le resultaba familiar, una dulzura que la transportó a sus propios sueños perdidos de maternidad. «Preparen el quirófano 3», ordenó a Elena, quien había observado la escena con discreción profesional pero evidente curiosidad. «Y quiero al equipo completo. Doctor Ramírez en anestesia, doctor López como asistente». Mientras el personal médico se movilizaba con la eficiencia característica de las emergencias, Isadora se permitió un momento de soledad en el vestuario. Se miró en el espejo, reconociendo a la mujer fuerte en que se había convertido, pero también viendo los fantasmas del pasado que Gabriel había despertado con su sola presencia. Sus manos se apoyaron en el lavamanos de porcelana blanca, y por primera vez en años sintió que su compostura profesional se tambaleaba. Recordó aquella tarde de primavera, cuando le había contado a Gabriel sobre el embarazo, la esperanza brillando en sus ojos, la felicidad ingenua de una joven que creía que el amor lo conquistaba todo. Recordó también la llamada telefónica fría, impersonal, en la que él le comunicó que tenía que pensar en su futuro y que lo mejor era que cada uno siguiera su camino. «No puedes permitirte esto», se dijo a sí misma en voz baja, mirando fijamente su reflejo. «Eres médico. Tu juramento está por encima de cualquier historia personal». Pero incluso, mientras se repetía estas palabras, sabía que la niña que había perdido hace años, el bebé que nunca llegó a conocer, de alguna manera, estaba conectado con el niño que ahora dependía de sus manos para vivir. Era como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad de salvar lo que no pudo salvar entonces. Al salir del vestuario, se encontró con Gabriel en el pasillo. Él parecía haber envejecido 10 años en los últimos 30 minutos. Su traje perfecto
No podía ocultar la desesperación que emanaba de cada poro de su piel. «Isadora, por favor», le dijo cuando ella pasó junto a él, «necesito que sepas que...» «Gabriel», lo interrumpió, deteniéndose sin mirarlo, «en estos momentos no eres el hombre que una vez conocí. Eres simplemente el padre de mi paciente. Y yo no soy la mujer que dejaste atrás. Soy la cirujana que va a salvar a tu hijo». Se alejó hacia el quirófano con pasos firmes, pero Gabriel pudo escuchar algo en su voz que le partió el corazón. Dolor, sí, pero también una fuerza inquebrantable que no recordaba en la joven de la que se había enamorado años atrás. En la sala de espera, Gabriel se desplomó en una silla de plástico azul, rodeado de otras familias que esperaban noticias de sus seres queridos. Por primera vez en muchos años, el hombre que había construido un imperio médico basado en la vanidad y la superficialidad, se enfrentaba a su propia vulnerabilidad absoluta. La vida de Mateo estaba en manos de la única mujer que había amado verdaderamente, y también de la única a la que había traicionado sin piedad. Las luces del quirófano crearon un halo casi celestial sobre la pequeña figura de Mateo, que yacía inmóvil en la mesa de operaciones. Su respiración, controlada por el ventilador mecánico, era el único sonido rítmico que competía con el constante pitido de los monitores cardíacos. Isadora se acercó a la mesa, sus movimientos precisos y calculados, cada gesto el resultado de años de entrenamiento y experiencia. Presión arterial 90/60, frecuencia cardíaca 110, anunció el doctor Ramírez desde su posición como anestesista. Paciente estable para proceder. Isadora asintió, extendiendo su mano hacia el instrumental. La enfermera instrumentista, Carmen Vega, colocó el bisturí en su palma con la sincronización perfecta que solo años de trabajo en equipo podían lograr. Por un momento, antes de realizar la primera incisión, Isadora permitió que sus ojos se posaran en el rostro sereno de Mateo. Era imposible no ver rasgos de Gabriel en esa carita angelical. La misma línea de la mandíbula, las cejas ligeramente arqueadas, esa expresión de tranquilidad que recordaba haber visto en Gabriel cuando dormía junto a ella durante aquellos meses de felicidad compartida en Salamanca. La punzada de dolor fue tan intensa que tuvo que cerrar los ojos por un segundo para recobrar la compostura. «¿Doctora?» La voz del doctor López, su asistente, la devolvió al presente. «Iniciando incisión», anunció con voz firme, deslizando el bisturí sobre la piel con movimientos seguros. La sangre apareció inmediatamente, formando una línea roja perfecta que fue controlada al instante por la aspiración y las compresas. Mientras trabajaba, capas de músculo y tejido revelándose bajo sus manos expertas, Isadora no podía evitar pensar en la cruel ironía de la situación. Durante años había salvado vidas, había devuelto hijos a padres desesperados, había sido el ángel guardián de familias que no conocía, pero nunca había tenido que enfrentarse a la responsabilidad de salvar al hijo del hombre que había destruido sus propios sueños de maternidad. «Veo el sangrado», murmuró, identificando el origen de la hemorragia interna. «Laceración en el vaso. Necesito más retracción». Sus manos se movían con una destreza que parecía casi sobrenatural, cada movimiento deliberado y preciso. Era en momentos como estos cuando Isadora se sentía más conectada con su propósito, cuando toda la frialdad emocional que había desarrollado se transformaba en una herramienta de sanación. El doctor López siguió sus instrucciones sin vacilar, admirando internamente la habilidad de su colega. Había trabajado con Isadora en docenas de cirugías, pero nunca la había visto tan intensamente concentrada, como si el universo entero dependiera del éxito de esta operación específica. «Clampeo de arteria esplénica», anunció Isadora, controlando el flujo sanguíneo hacia el órgano dañado. Los monitores mostraron una estabilización inmediata en los signos vitales de Mateo. «Vamos a intentar preservar el vaso. Es posible una reparación parcial». Durante la hora siguiente, Isadora trabajó con una concentración absoluta que bloqueó todo pensamiento ajeno a la cirugía. Sus manos, guiadas por años de experiencia y una determinación feroz, repararon meticulosamente cada vaso sanguíneo dañado, cada sección de tejido lacerado. Era como si estuviera reconstruyendo no solo el cuerpo de Mateo, sino también algo profundo dentro de sí misma. «Presión arterial normalizándose», informó el doctor Ramírez. 120/75.
Frecuencia cardíaca descendiendo a 95. Isadora sintió un alivio profundo, pero mantuvo la concentración. Aún quedaba trabajo por hacer. Cada sutura era colocada con cuidado obsesivo. Cada punto una promesa silenciosa de que este niño regresaría con vida a los brazos de su padre. ¿Cómo está evolucionando?, preguntó el doctor López, observando los monitores. Mejor de lo esperado, respondió Isadora, comenzando con el cierre abdominal. La reparación ha sido exitosa. No hay signos de otras lesiones internas. Mientras suturaba la pared abdominal, Isadora no pudo evitar recordar las noches en que había soñado con realizar este tipo de cuidados, pero en un contexto completamente diferente. Había imaginado curando las rodillas raspadas de su propio hijo, consolándolo después de pesadillas, siendo la persona que lo protegería de todos los peligros del mundo. Últimas suturas, anunció, completando el cierre con movimientos fluidos y seguros. Cuando finalmente se enderezó, retirándose de la mesa de operaciones, sintió una extraña mezcla de agotamiento y satisfacción. Había salvado la vida de Mateo, pero también había enfrentado algunos de sus propios demonios internos. Ver a ese niño respirar establemente, con signos vitales normales, le produjo una sensación de completitud que no había experimentado en años. «Excelente trabajo, doctora», felicitó el doctor López mientras comenzaban los procedimientos postoperatorios. «Ha sido una de las cirugías más impresionantes que he presenciado». Isadora asintió, pero su mente ya estaba en la conversación que tendría que mantener con Gabriel. Tendría que informarle que su hijo estaba fuera de peligro, que la cirugía había sido un éxito, que podría abrazarlo nuevamente en unas horas. Tendría que mirarlo a los ojos y ser testigo de su alivio, de su gratitud, de su alegría paterna. Mientras se dirigía hacia la sala de espera, Isadora se preparó mentalmente para enfrentar no solo la gratitud de Gabriel, sino también la compleja maraña de emociones que este encuentro había desenterrado. Había salvado al Hijo del Hombre que una vez la abandonó, y esa paradoja contenía toda la complejidad de la condición humana: dolor y sanación, rencor y compasión, pasado y presente, entrelazándose de maneras imposibles de predecir. La puerta de la sala de espera se abrió y Gabriel levantó la vista con ojos llenos de esperanza y terror a partes iguales. Gabriel se levantó de la silla de plástico con movimientos torpes, como si sus piernas hubieran olvidado cómo sostener el peso de la ansiedad que había estado cargando durante las últimas 3 horas. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas contenidas, se fijaron inmediatamente en la expresión de Isadora, buscando desesperadamente alguna pista sobre el destino de su hijo. «La cirugía ha sido un éxito», anunció Isadora con voz profesional, pero Gabriel pudo detectar un matiz de algo más profundo en su tono. «Mateo está estable. Hemos reparado la laceración en el bazo y controlado completamente la hemorragia interna». Las palabras tardaron un momento en penetrar la neblina de terror que había envuelto la mente de Gabriel durante horas. Cuando finalmente las procesó, sus piernas se tambalearon y tuvo que apoyarse en la pared más cercana. El alivio fue tan intenso que sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda su vida y finalmente pudiera exhalar. ¿Está bien? ¿Mi hijo está bien?». Su voz se quebró en la última palabra, y por primera vez en años, Gabriel Altamira, el médico millonario que aparecía en las portadas de las revistas, lloró sin pudor alguno delante de otra persona. Isadora observó cómo se desmoronaba la fachada de éxito y control que Gabriel había construido a su alrededor. Vio al hombre vulnerable que recordaba de su juventud, al mismo que una vez le había confesado sus miedos más íntimos durante las madrugadas de estudiante. Pero también vio a un padre desesperado, cuyo mundo acababa de ser reconstruido con sus palabras. «Mateo va a estar perfectamente», confirmó, sintiendo una extraña satisfacción al ver cómo la noticia transformaba completamente la expresión de Gabriel. «Estará en observación durante las próximas 24 horas, pero la recuperación será completa». Gabriel se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos de alivio. Durante un momento que pareció suspendido en el tiempo, la sala de espera se llenó únicamente del sonido de su respiración entrecortada y el murmullo distante de la actividad hospitalaria. «Gracias», murmuró entre sus manos. «Dios mío, Isadora, gracias». Ella sintió algo moviéndose en su pecho,
una mezcla de orgullo profesional y una emoción más compleja que no quiso identificar. Había salvado muchas vidas a lo largo de su carrera, había recibido la gratitud de cientos de familias, pero nunca había experimentado la intensidad de este momento específico. «Solo hice mi trabajo», respondió, intentando mantener la distancia emocional que había perfeccionado durante años. Gabriel levantó la vista, sus ojos aún húmedos pero brillando con una intensidad que ella reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que le había dedicado la primera vez que le dijo que la amaba, sentados en el banco de piedra del parque de Salamanca bajo las estrellas de primavera. «No», dijo con voz ronca, «no fue solo tu trabajo, fuiste tú. Fuiste la mujer más extraordinaria que he conocido, salvando a lo que más amo en este mundo. ¿Sabes lo que eso significa para mí?» Isadora sintió que las defensas emocionales que había construido cuidadosamente comenzaban a resquebrajarse. La mirada de Gabriel era demasiado intensa, demasiado honesta, demasiado parecida a la del hombre del que se había enamorado años atrás. «Gabriel, no», dijo, dando un paso atrás. «No conviertas esto en algo que no es. Mateo necesitó una cirugía, yo se la proporcioné, punto». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que estaba mintiéndose a sí misma. Había algo profundamente significativo en el hecho de que hubiera sido ella quien había salvado al hijo de Gabriel, como si el universo estuviera escribiendo una historia de redención que ninguno de los dos había anticipado. «¿Puedo verlo?», preguntó Gabriel secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Puedo ver a mi hijo?» «Está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos», explicó Isadora, recuperando su tono profesional. «Aún está bajo los efectos de la anestesia, pero debería despertar en las próximas horas. Solo se permite una visita breve cada 2 horas». Gabriel asintió, pareciendo más compuesto ahora que tenía un plan concreto. Pero cuando comenzó a caminar hacia la dirección que Isadora había indicado, se detuvo y se giró hacia ella. «Isadora», dijo, su voz cargada de una emoción que ella no quería analizar. «Necesito que sepas que cada día durante los últimos 10 años he pensado en ti, cada maldito día». La confesión cayó entre ellos como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, creando ondas que perturbaron la superficie cuidadosamente controlada de la interacción profesional que habían mantenido. «No digas eso», respondió Isadora, sintiendo cómo su voz perdía la firmeza profesional. «No tienes derecho a decir eso después de lo que hiciste». «Tienes razón», admitió Gabriel bajando la cabeza. «No tengo derecho, pero es la verdad. Y después de lo que acabas de hacer por Mateo, por mí, necesitaba que lo supieras». Se alejó hacia la unidad de cuidados intensivos, dejando a Isadora sola en la sala de espera, rodeada del eco de palabras que habían despertado sentimientos que había jurado mantener enterrados para siempre. Sus manos temblaron ligeramente mientras se quitaba los guantes quirúrgicos que aún llevaba puestos, un gesto automático que reveló lo mucho que la conversación la había afectado. Por primera vez en años, Isadora Cifuentes, la cirujana que siempre tenía control sobre cada situación, se sintió completamente perdida, navegando en aguas emocionales para las cuales no tenía mapa ni brújula. La unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital General tenía una atmósfera diferente al resto del edificio. Las luces eran más suaves, los sonidos más amortiguados, como si todo el entorno hubiera sido diseñado para proteger la fragilidad de los pequeños pacientes que luchaban por recuperarse entre sus paredes. Gabriel se detuvo frente a la puerta de cristal que separaba el pasillo de la habitación donde descansaba Mateo. A través del vidrio transparente podía ver la pequeña figura de su hijo conectada a diversos monitores, su pecho subiendo y bajando con un ritmo constante que era la confirmación más hermosa de que estaba vivo. «Señor Altamira», la voz suave de la enfermera pediatra Lucía Herrera lo sobresaltó suavemente. «Puede entrar ahora. Está despertando». Gabriel asintió, pero sus pies permanecieron inmóviles. Durante las últimas horas, había anhelado este momento más que cualquier otra cosa en su vida, pero ahora que estaba aquí, se sentía paralizado por una mezcla de alivio, gratitud y una emoción tan intensa que temía que lo abrumara completamente. «¿Papá?». La voz débil pero inconfundible de Mateo atravesó el cristal como una melodía celestial. Gabriel empujó la puerta y entró en la habitación con pasos cuidadosos,
como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la magia de este momento de reencuentro. Mateo tenía los ojos medio abiertos, aún nublados por los efectos de la anestesia, pero su mirada se iluminó al ver a su padre. «Aquí estoy, campeón», murmuró Gabriel, acercándose a la cama y tomando delicadamente la pequeña mano de su hijo. «Papá está aquí». «¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí?», preguntó Mateo con voz pastosa, intentando enfocar la vista en el entorno extraño que lo rodeaba. Gabriel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que había estado a punto de perderlo? ¿Cómo transmitirle la magnitud del miedo que había experimentado sin asustarlo? «Tuviste un pequeño accidente, mi amor. Te caíste de la escalera, ¿recuerdas? Pero ya estás mejor. Una doctora muy especial te ayudó». Mateo frunció el ceño intentando recordar. ¿Una doctora? ¿Era bonita? A pesar de la seriedad del momento, Gabriel no pudo evitar sonreír. Incluso en su estado postoperatorio, Mateo mantenía esa curiosidad infantil que tanto lo caracterizaba. «Muy bonita», confirmó Gabriel pensando en Isadora. «Y muy inteligente. Te salvó la vida». «Me duele la barriga», se quejó Mateo llevando instintivamente su mano hacia el vendaje abdominal. «Lo sé, campeón. Va a doler un poquito durante algunos días, pero cada día te sentirás mejor, te lo prometo». Desde el pasillo, observando a través del cristal, Isadora había sido testigo silenciosa de este reencuentro entre padre e hijo. No había planeado venir a verificar el estado postoperatorio de Mateo tan pronto, pero algo la había impulsado a hacerlo. Quizás era instinto médico, o tal vez algo más complejo que no quería admitir. Ver a Gabriel interactuar con su hijo la conmovió de maneras inesperadas. Había una ternura en sus movimientos, una delicadeza en su voz, que revelaba una faceta de su personalidad que ella no había conocido durante su relación de juventud. Era evidente que la paternidad había transformado algo fundamental en él. «Doctora Cifuentes». La enfermera Lucía se acercó a ella con una tablet en las manos. «Los signos vitales del paciente están excelentes. Temperatura normal, presión arterial estable. La recuperación está progresando mejor de lo esperado». Isadora asintió, revisando los datos médicos, pero su atención seguía dividida entre los números en la pantalla y la escena emotiva que se desarrollaba del otro lado del cristal. «¿Puedo preguntarle algo personal, doctora?», continuó Lucía en voz baja. «¿Conoce usted al señor Altamira de antes? He notado que, la manera en que él la mira». Isadora se tensó ligeramente. Era tan obvio. ¿Había algo en su lenguaje corporal o en el de Gabriel que revelara su historia compartida? «Es solo que nunca había visto a un padre tan agradecido», añadió Lucía rápidamente, interpretando mal la reacción de Isadora. «Generalmente los padres están aliviados después de una cirugía exitosa, pero él parecía, no sé, como si hubiera visto un milagro». En ese momento, Mateo dirigió su mirada hacia la ventana y vio a Isadora observando desde el pasillo. Sus ojos, a pesar de estar aún afectados por la medicación, mostraron una chispa de reconocimiento. «Papá», dijo tirando suavemente de la manga de Gabriel. «¿Es ella la doctora bonita que me salvó?». Gabriel siguió la mirada de su hijo y sus ojos se encontraron con los de Isadora a través del cristal. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse. Había algo profundamente íntimo en ser observada en este momento de vulnerabilidad paterna, algo que tocó fibras emocionales que Isadora había mantenido cuidadosamente protegidas. Gabriel se acercó a la ventana y a través del cristal articuló silenciosamente las palabras «gracias» una vez más. Pero esta vez había algo diferente en su expresión, algo que iba más allá de la gratitud de un padre aliviado. Era una mirada que contenía años de arrepentimiento, admiración renovada y algo que se parecía peligrosamente al amor que una vez habían compartido. Isadora sintió que su corazón se aceleraba de manera completamente inapropiada para el entorno profesional en el que se encontraba. Se aclaró la garganta y se dirigió hacia la enfermera Lucía. «Aumenten la frecuencia de monitoreo durante las próximas 6 horas», instruyó, intentando refugiarse en la rutina médica. «Y asegúrense de que el control del dolor sea adecuado. Los niños procesan los analgésicos de manera diferente». Pero incluso mientras daba estas instrucciones profesionales, sabía que su mente estaba dividida entre su responsabilidad médica y las emociones complejas que el simple acto de ver a Gabriel como padre había despertado en ella.
2 días después de la cirugía, Mateo había recuperado suficiente energía como para convertirse en el pequeño paciente más encantador de la unidad pediátrica. Su habitación se había transformado en un refugio lleno de dibujos coloridos que él mismo había hecho con crayones que Gabriel le había traído, y peluches que parecían multiplicarse cada vez que su padre salía a comprar solo una cosa pequeña en la tienda de regalos del hospital. Isadora entraba a la habitación para su ronda matutina cuando encontró a Mateo sentado en su cama, concentrado en un dibujo que parecía requerir toda su atención infantil. Gabriel estaba en la silla junto a la ventana, observando a su hijo con una expresión de ternura que Isadora había aprendido a reconocer durante estos días de supervisión médica. «Buenos días, Mateo», saludó Isadora con una sonrisa que había descubierto le salía naturalmente cada vez que veía al niño. «¿Cómo te sientes hoy?» «Doctora Isadora», exclamó Mateo, levantando la vista de su dibujo con entusiasmo. Durante los últimos días había insistido en llamarla por su nombre de pila, ignorando completamente el protocolo formal que ella intentaba mantener. «Mira lo que hice para ti». Extendió el papel hacia ella, revelando un dibujo realizado con la técnica impresionista característica de los niños de 5 años. Había 3 figuras, una más alta con bata blanca que obviamente la representaba a ella, otra figura masculina que reconoció como Gabriel, y una más pequeña en el centro que era claramente Mateo mismo. Todos estaban rodeados de corazones de colores y lo que parecían ser flores. «Es nuestra familia», explicó Mateo con la naturalidad con que los niños dicen las verdades más complejas sin entender completamente sus implicaciones. Isadora sintió que algo se contraía en su pecho. La palabra familia resonó en su mente de maneras inesperadas, despertando anhelos que había enterrado cuidadosamente bajo años de dedicación profesional exclusiva. Gabriel se aclaró la garganta desde su silla, evidentemente tan sorprendido por la declaración de su hijo como Isadora. «Mateo, la doctora Cifuentes no es nuestra familia, campeón. Ella es tu médica, la persona que te ayudó a sentirte mejor. Pero me gusta», insistió Mateo con la lógica irrefutable de la infancia. «Y tú también la miras como si te gustara mucho, papá, como cuando miraba a mamá en las fotos». El silencio que siguió a esta observación infantil fue tan denso que parecía tener peso físico. Isadora sintió que sus mejillas se enrojecían, mientras Gabriel parecía haber perdido momentáneamente la capacidad de hablar. «Los niños dicen las cosas más ocurrentes», murmuró Isadora, intentando restar importancia al comentario mientras revisaba la bandeja de medicamentos con manos ligeramente temblorosas. «Isadora», comenzó Gabriel, levantándose de su silla. «¿Puedo hacerte una pregunta, doctora Isadora?», interrumpió Mateo, ajeno a la tensión que había creado entre los adultos. «¿Por qué no tienes hijos? Serías una mamá muy buena». La pregunta golpeó a Isadora con una fuerza inesperada. Por un momento, se vio transportada a aquella tarde de primavera de años atrás, cuando había imaginado exactamente esa conversación, pero con su propio hijo preguntándole sobre su día en el hospital. «Los médicos a veces estamos muy ocupados cuidando a los niños de otras personas», respondió con una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos. «Como te cuido a ti. Pero podrías cuidarme siempre», sugirió Mateo con la simplicidad devastadora de la infancia. «Papá dice que eres la mejor doctora de todo Madrid, y yo creo que también serías la mejor mamá». Gabriel se acercó rápidamente a la cama de su hijo. «Mateo, no puedes decir cosas así. La doctora tiene su propia vida, su propio trabajo, pero ella nos mira como si nos quisiera», insistió el niño, mirando alternativamente a su padre y a Isadora. «Y tú la miras igual, papá, como en las películas cuando la gente se quiere mucho». Isadora sintió que necesitaba aire fresco urgentemente. La inocente honestidad de Mateo estaba desenterrando sentimientos que había mantenido cuidadosamente sepultados, y la presencia de Gabriel hacía que cada palabra del niño resonara con ecos dolorosos del pasado. «Mateo, cariño», dijo arrodillándose junto a su cama para quedar a su altura. «A veces los adultos tienen historias complicadas. Tu papá y yo nos conocimos hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras». «¿Eran novios?», preguntó Mateo, con los ojos brillantes de curiosidad. La pregunta flotó en el aire como una bomba sin explotar. Gabriel se había quedado completamente inmóvil, observando la interacción entre Isadora y su hijo
con una mezcla de fascinación y terror. «Éramos amigos», respondió Isadora cuidadosamente, eligiendo sus palabras. «Pero a veces los amigos toman caminos diferentes en la vida. ¿Y ahora pueden volver a ser amigos?», insistió Mateo, con la persistencia característica de los niños que han encontrado un tema que les interesa profundamente. Isadora miró a Gabriel por encima de la cabeza de Mateo. Sus ojos se encontraron por un momento que se sintió eterno, cargado de todo lo que no habían dicho, de todo lo que habían perdido, y tal vez de todo lo que aún era posible. «No lo sé, cariño», admitió honestamente. «A veces las cosas son más complicadas de lo que parecen». Mateo frunció el ceño, procesando esta información con la seriedad de un filósofo en miniatura. Finalmente, tomó el dibujo que había hecho y lo extendió nuevamente hacia Isadora. «Quédatelo», dijo con decisión, «para que no olvides que podrías ser parte de nuestra familia si quisieras». Isadora tomó el dibujo con manos que temblaron ligeramente. Al mirarlo nuevamente, se dio cuenta de que Mateo había dibujado algo más de lo que había notado inicialmente. Una casa pequeña al fondo, completa con ventanas, una puerta roja y humo saliendo de una chimenea diminuta. Un hogar. El niño había dibujado un hogar para los tres. La cafetería del hospital permanecía casi vacía a las 10 de la noche, iluminada solo por las luces de emergencia que creaban sombras alargadas entre las mesas de formica blanca. Isadora sostenía una taza de café que se había enfriado hace tiempo, observando las gotas de lluvia que resbalaban por los ventanales mientras intentaba procesar los eventos emocionales de los últimos días. «¿Puedo sentarme?», la voz de Gabriel la sobresaltó. Llevaba horas evitándolo después del episodio con el dibujo de Mateo, refugiándose en cirugías programadas y rondas médicas que había extendido innecesariamente, pero sabía que esta conversación era inevitable. «Es un país libre», respondió sin mirarlo, manteniendo la vista fija en la ventana. Gabriel se sentó frente a ella, colocando sus propias manos alrededor de una taza humeante. Por varios minutos permanecieron en silencio, el peso de 10 años de palabras no dichas, llenando el espacio entre ellos como un fantasma tangible. «Mateo está dormido», dijo finalmente Gabriel. «Las enfermeras dicen que es el paciente más querido de toda la planta pediátrica». «Es un niño especial», admitió Isadora, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Tiene una manera de ver el mundo muy directa». «Sí, heredó eso de su madre». Gabriel hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. «Carmen siempre decía las cosas tal como las pensaba, sin filtros. Mateo es igual». Era la primera vez que Gabriel mencionaba a su exesposa, y el nombre resonó extrañamente entre ellos. Isadora sintió una punzada de algo que no quiso identificar como celos. Durante años se había preguntado sobre la mujer que había ocupado su lugar en la vida de Gabriel. «¿La amaste?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, sorprendiéndola a ella misma con su directness. Gabriel levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella por primera vez en la conversación. Había dolor en su mirada, pero también una honestidad brutal que ella recordaba de su juventud. «Intenté amarla», admitió con voz ronca. «Dios sabe que lo intenté con todas mis fuerzas. Carmen era perfecta sobre el papel, inteligente, hermosa, de buena familia, todo lo que se suponía que debía querer. Pero», presionó Isadora sintiendo que había más detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas, «pero cada vez que la miraba, te veía a ti», confesó Gabriel, su voz quebrándose ligeramente. «Cada conversación, cada momento íntimo, cada vez que intentaba construir algo real con ella, tu recuerdo se interponía como un maldito fantasma». Isadora sintió que su respiración se aceleraba. Durante años había imaginado a Gabriel felizmente casado, construyendo la vida perfecta que había elegido por encima de su amor. Escuchar que había estado tan atormentado como ella misma por la separación era tanto liberador como devastador. «No tienes derecho a decirme eso», murmuró, pero su voz carecía de la fuerza que había intentado proyectar. «No después de lo que hiciste, no después de desaparecer cuando más te necesitaba». «Tenía 22 años, Isadora», dijo Gabriel inclinándose hacia adelante. Era un cobarde aterrorizado que acababa de recibir una oferta para estudiar en Harvard y cuyo padre le había dejado muy claro que un embarazo no planificado destruiría todas sus oportunidades futuras. «¿Y eso justifica que me abandonaras?».
La voz de Isadora se elevó ligeramente, años de dolor concentrado emergiendo finalmente. ¿Justifica que cambiaras tu número de teléfono, que te fueras del país sin ni siquiera decirme adiós? Gabriel cerró los ojos, como si las palabras de ella fueran golpes físicos. No, no justifica nada. Fue la decisión más cobarde de mi vida, y he vivido con esa culpa cada día durante 10 años. ¿Culpa? Isadora dejó escapar una risa amarga. Yo perdí a nuestro bebé sola, Gabriel. Sola en un hospital, sin nadie que me sostuviera la mano, sin nadie que llorara conmigo por lo que habíamos perdido. Mientras tú construías tu carrera brillante en Boston, yo me desangraba emocionalmente tratando de entender cómo el hombre que decía amarme había podido simplemente desaparecer. Las palabras cayeron entre ellos como piedras, cada una cargada con el peso de años de sufrimiento silencioso. Gabriel se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando con la magnitud de lo que había perdido, de lo que había causado. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto?, continuó Isadora, las lágrimas que había mantenido contenidas durante días, finalmente comenzando a caer. Que tuviste un hijo, que experimentaste esa felicidad de ser padre que nosotros nunca pudimos tener juntos, que mientras yo me convencía de que nunca podría amar a otro hombre, tú construiste una familia que se desmoronó porque nunca pude dejar de amarte, confesó Gabriel, bajando las manos para mirarla directamente. Carmen se divorció de mí, porque se dio cuenta de que estaba casada con el fantasma de otra mujer. Mateo es lo único bueno que salió de mi cobardía, pero incluso él no pudo llenar el vacío que dejaste en mi vida. Isadora se secó las lágrimas con el dorso de la mano, odiando la vulnerabilidad que estaba mostrando, pero incapaz de detener el torrente de emociones que había estado reprimiendo. ¿Y qué quieres que haga con esa información, Gabriel? Que sienta lástima por ti, que olvide 10 años de reconstruir mi vida desde cero. No quiero tu lástima, dijo Gabriel con una intensidad que la sorprendió. Quiero una oportunidad, una sola oportunidad de demostrar que el hombre que soy ahora no es el cobarde que te abandonó a los 22 años. ¿Para qué?, preguntó Isadora, su voz apenas un susurro. ¿Para que vuelvas a irte cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Para que Mateo se encariñe conmigo y luego tenga que explicarle por qué desaparecí de su vida también? Gabriel se levantó de su silla y se acercó a ella, arrodillándose junto a su asiento. Tomó sus manos entre las suyas, ignorando cómo ella intentó retirarlas. «Porque te amo», dijo con una simplicidad devastadora. «Porque nunca dejé de amarte, ni un solo día en 10 años. Porque Mateo te ve y ve a la madre que yo le arrebaté sin siquiera saberlo. Y porque espero, que tú también sientes algo cuando me miras». Las palabras de Gabriel resonaron en el silencio de la cafetería, como ecos de una oración desesperada. Isadora miró hacia abajo, hacia las manos masculinas que sostenían las suyas con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la fuerza emocional de su confesión. Por un momento, se permitió recordar cómo se sentían esas mismas manos entrelazadas con las suyas durante los paseos nocturnos por Salamanca, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. «Gabriel, no puedes», comenzó, pero su voz se quebró antes de poder completar la frase. «¿No puedo qué?», presionó él suavemente sin soltarle las manos. «¿No puedo amarte? ¿No puedo arrepentirme? ¿No puedo pedirte perdón por el resto de mi vida si es necesario?» Isadora cerró los ojos, intentando encontrar la fortaleza que había cultivado durante años de soledad emocional. Pero las defensas que había construido cuidadosamente se sentían frágiles frente a la intensidad de sus palabras, frente a la proximidad de su presencia, frente a la verdad innegable de que su propio corazón seguía respondiendo a él de maneras que había jurado que nunca volvería a permitir. «No sabes lo que me estás pidiendo», murmuró, abriendo los ojos para encontrarse con su mirada. «Me estás pidiendo que olvide 10 años de dolor. Me estás pidiendo que confíe nuevamente en alguien que me abandonó en el momento más vulnerable de mi vida». «No te pido que olvides», dijo Gabriel, acercándose más. «Te pido que me permitas pasar el resto de mi vida compensándote por esos 10 años. Te pido que me dejes ser el hombre que debería haber sido entonces». Antes de que Isadora pudiera responder, el sonido de pasos apresurados interrumpió la intimidad del momento. Elena Morales, la enfermera jefe, apareció en el umbral de la cafetería con expresión urgente. «Doctora Cifuentes, lamento interrumpir, pero necesitamos que venga inmediatamente».
anunció sin preámbulos. Ha llegado la abuela del niño Altamira y está causando una escena considerable. Gabriel se incorporó inmediatamente, soltando las manos de Isadora. Su expresión cambió de vulnerable a preocupada en cuestión de segundos. ¿Mi madre está aquí? ¿Cómo supo que Mateo estaba hospitalizado? Señor, creo que sería mejor que subieran a verlo por ustedes mismos, respondió Elena con la diplomacia profesional que había perfeccionado durante años de lidiar con familias en crisis. El ascensor hacia la planta pediátrica se sintió claustrofóbico, cargado de tensión no resuelta entre Gabriel e Isadora y la nueva preocupación por lo que los esperaba arriba. Gabriel parecía haberse transformado nuevamente en el médico exitoso y controlado que el mundo conocía, pero Isadora podía ver la ansiedad en la tensión de su mandíbula. «Mi madre no sabía que Mateo había tenido un accidente», murmuró Gabriel, más para sí mismo que para Isadora. Carmen debió haberle contado. Siempre recurre a mi madre cuando quiere crear problemas. Al llegar a la unidad pediátrica, el origen del problema se hizo evidente inmediatamente. Una mujer elegante de aproximadamente 60 años, vestida con un traje de Chanel impecable y joyas que probablemente costaban más que el salario anual de una enfermera, estaba en el centro de la estación de enfermeras gesticulando dramáticamente. «Exijo saber quién es la doctora que operó a mi nieto sin mi consentimiento», declaraba con voz autoritaria que se escuchaba por todo el pasillo. «La familia Altamira tiene médicos privados. Tenemos hospitales privados. ¿Cómo es posible que mi nieto haya terminado en este establecimiento público?» Isadora sintió que su sangre se helaba. Había enfrentado a familiares difíciles antes, pero nunca había sentido que su profesionalismo estuviera siendo cuestionado de manera tan personal y clasista. «Madre», la voz de Gabriel fue cortante cuando se acercó a la mujer. «Mateo está vivo gracias a este establecimiento público y a la doctora Cifuentes». Beatriz Altamira se giró hacia su hijo. Isadora pudo ver inmediatamente de dónde había heredado Gabriel tanto su atractivo físico como su capacidad para la intimidación. Era una mujer que irradiaba poder y control, acostumbrada a que el mundo se plegara a sus deseos. «Gabriel, querido», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, «ya he hablado con el doctor Mendoza de la clínica privada San Rafael. Está preparado para recibir a Mateo esta misma noche y dar una segunda opinión sobre su tratamiento». «Mateo no se va a ningún lado», respondió Gabriel con firmeza. «Está perfectamente bien aquí, recibiendo la mejor atención posible». Los ojos de Beatriz se desplazaron entonces hacia Isadora, evaluándola de arriba a abajo con una mirada que parecía catalogar cada detalle de su apariencia, desde su bata de hospital hasta sus zapatos prácticos. «Tú debes ser la doctora Cifuentes, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que Isadora reconoció inmediatamente como falsa. «He estado preguntando sobre ti. Interesante historial académico, aunque no precisamente lo que yo llamaría élite médica». La implicación era clara y deliberadamente insultante. Isadora sintió que sus mejillas se enrojecían, no de vergüenza sino de indignación. Durante años había trabajado el doble que sus colegas para ganarse el respeto en un campo dominado por conexiones familiares y privilegios económicos. «Señora Altamira», dijo Isadora con voz controlada pero firme, «mi historial académico y mi competencia profesional están disponibles para su revisión si así lo desea. Lo que importa ahora es que su nieto está recuperándose exitosamente de una cirugía compleja que le salvó la vida». «Oh, no me malinterpretes, querida», continuó Beatriz con condescendencia venenosa. «Estoy segura de que eres competente para ciertos tipos de pacientes, pero la familia Altamira tiene estándares muy específicos». Gabriel se colocó entre su madre e Isadora, su postura protectora tan evidente que varias enfermeras se detuvieron para observar la escena. «Madre, suficiente», dijo con una autoridad que Isadora no había escuchado en su voz antes. «La doctora Cifuentes no solo es competente, es brillante, y más importante es la razón por la cual tu nieto está vivo». Beatriz arqueó una ceja, claramente sorprendida por la defensa vehemente de su hijo. Sus ojos se movieron calculadoramente entre Gabriel e Isadora, como si estuviera procesando información que había pasado por alto anteriormente. «Ya veo», murmuró con una sonrisa que ahora contenía algo más peligroso que simple clasismo. «Que esto no es solo sobre competencia médica, ¿verdad, Gabriel?
Hay algo más personal aquí. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener textura física, cargado de implicaciones y amenazas veladas que todos los presentes podían sentir. La sonrisa de Beatriz Altamira se intensificó cuando notó cómo Gabriel instintivamente había protegido a Isadora con su postura corporal, cómo sus ojos se habían endurecido al escuchar los comentarios despectivos sobre la capacidad profesional de la doctora. Durante décadas había perfeccionado el arte de leer las dinámicas humanas, especialmente cuando involucraban a su hijo, y lo que estaba viendo la intrigaba y la alarmaba a partes iguales. «Creo que necesitamos tener una conversación privada, Gabriel», anunció con autoridad maternal sobre las circunstancias que rodean la hospitalización de Mateo. «No hay nada que discutir, madre», respondió Gabriel con firmeza, aunque Isadora pudo detectar una ligera tensión en su voz que revelaba cuánto lo afectaba la presencia dominante de su madre. «Mateo está bien, está siendo atendido por los mejores profesionales, y eso es todo lo que importa». Beatriz dirigió su atención hacia Isadora con una mirada evaluativa que hizo que la doctora se sintiera como un espécimen bajo un microscopio. «Doctora Cifuentes, ¿podría darme un momento a solas con mi hijo? Asuntos familiares, comprenderá». Era más una orden que una petición, formulada con la elegancia cortés que Isadora reconoció como una característica de las personas acostumbradas a ser obedecidas sin cuestionamientos. Parte de ella quería rebelarse contra ese tono condescendiente, pero su profesionalismo le dictaba mantener la compostura. «Por supuesto, señora Altamira», respondió con dignidad. «Estaré revisando a otros pacientes si me necesita, señora Altamira». Mientras se alejaba, Isadora pudo escuchar el comienzo de la conversación entre madre e hijo, las voces manteniéndose bajas pero cargadas de tensión evidente. Se refugió en la habitación de otro paciente pediátrico, un niño de 7 años que se recuperaba de una apendicectomía, pero su mente estaba completamente dividida entre su trabajo y la escena que había dejado atrás. 20 minutos después, cuando regresó al pasillo principal, encontró a Gabriel sentado en una silla junto a la ventana, con una expresión que no había visto antes, derrota mezclada con ira contenida. Su madre había desaparecido, presumiblemente satisfecha con los resultados de su intervención. «¿Todo bien?», preguntó Isadora, acercándose cautelosamente. Gabriel levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación que la alarmó inmediatamente. «Mi madre ha contratado investigadores privados», anunció sin preámbulos. «Sabe sobre nosotros, sobre Salamanca, sobre el embarazo, sobre todo». Isadora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La idea de que extraños hubieran estado rebuscando en los momentos más dolorosos de su vida, convirtiendo su trauma personal en munición familiar, le producía una náusea profunda. «¿Por qué?», murmuró, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Porque mi madre nunca hace nada sin tener toda la información disponible», explicó Gabriel con amargura. «Y porque aparentemente la sola idea de que yo pueda estar interesado en alguien que no cumple con sus estándares sociales la aterroriza lo suficiente como para contratar detectives». Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro, sus movimientos reflejando la agitación interna que estaba experimentando. «Me ha dado un ultimátum, Isadora. O alejo a Mateo de este hospital y me aseguro de que tú y yo no tengamos más contacto, o ella iniciará una campaña para desacreditar tu carrera profesional». Las palabras cayeron entre ellos como bombas, cada una más devastadora que la anterior. Isadora se apoyó contra la pared, procesando las implicaciones de lo que Gabriel acababa de revelar. «¿Cómo puede desacreditar mi carrera?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Tiene conexiones en toda la comunidad médica de Madrid», explicó Gabriel con voz tensa. «Puede hacer que cuestionen tus decisiones, que sugieran que tu juicio estuvo comprometido emocionalmente cuando me operaste a Mateo. Puede convertir el hecho de que nos conocíamos del pasado en evidencia de mala práctica profesional». Isadora cerró los ojos, sintiendo que todo por lo que había trabajado durante años podría desmoronarse por culpa de una situación que nunca había elegido. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido desde las cenizas de su relación fallida con Gabriel, estaba ahora en peligro precisamente por su reencuentro con él. «Entonces ya sabes qué hacer», dijo con una calma que no sentía.
Llévate a Mateo a la clínica privada. Seguí con tu vida como si estos días nunca hubieran ocurrido. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Gabriel, deteniéndose frente a ella. ¿Quieres que desaparezca nuevamente de tu vida? La pregunta contenía tanto dolor que Isadora tuvo que luchar contra el impulso de consolarlo. Pero la realidad práctica de la situación pesaba más que sus sentimientos. No podía permitir que sus emociones destruyeran todo lo que había construido. «Lo que yo quiera es irrelevante», respondió, forzando firmeza en su voz. «No puedo arriesgar mi carrera, Gabriel. Es lo único que tengo». En ese momento, una voz pequeña interrumpió la conversación tensa. «¿Por qué están peleando?». Mateo estaba parado en el umbral de su habitación, vestido con su pijama de hospital decorado con dibujos de astronautas, observándolos con ojos grandes y preocupados. Era evidente que había escuchado al menos parte de la conversación, y su expresión mostraba la confusión de un niño que no entiende por qué los adultos que quiere parecían estar sufriendo. «No estamos peleando, campeón», mintió Gabriel acercándose rápidamente a su hijo. «Solo estábamos hablando sobre cosas de adultos». «¿La doctora Isadora se va a ir?», preguntó Mateo directamente, con esa capacidad infantil para llegar al corazón de los asuntos complejos. Isadora miró al niño, viendo en sus facciones una mezcla perfecta de Gabriel y los rasgos que había heredado de su madre. Pero más que eso, vio la inocencia de alguien que había comenzado a imaginar un futuro que incluía a los tres juntos, sin entender las complejidades del mundo adulto que hacían imposible ese sueño. «A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, cariño», dijo Isadora arrodillándose para quedar a su altura. «Pero eso no significa que no te quiera mucho». «¿Pero por qué no puedes quedarte con nosotros?», insistió Mateo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Dijiste que éramos como una familia. Dibujé nuestra casa, ¿recuerdas?». La referencia al dibujo partió el corazón de Isadora. Miró hacia Gabriel, viendo reflejado en su expresión el mismo dolor que ella estaba sintiendo. Estaban siendo forzados a romper el corazón de un niño inocente por culpa de manipulaciones familiares y diferencias sociales que él no podía comprender. «A veces los dibujos son solo esperanzas, mi amor», murmuró Isadora, sintiendo que cada palabra era como tragarse cristales rotos. 3 semanas después del alta médica de Mateo, Isadora se encontraba en su oficina revisando informes cuando Elena Morales apareció en el umbral con una expresión que no auguraba nada bueno. «Doctora, hay una reunión extraordinaria del Consejo Médico en 5 minutos», anunció con voz tensa. «El doctor Herrera solicita su presencia inmediata». Isadora sintió que su estómago se contraía. Durante las últimas semanas había notado miradas extrañas de algunos colegas, conversaciones que se detenían cuando ella entraba en una habitación, una atmósfera general de especulación que la había puesto en alerta constante. Sabía que las amenazas de Beatriz Altamira no habían sido vacías. La sala de juntas estaba ocupada por los 5 miembros principales del Consejo Médico, sus expresiones serias creando una atmósfera que Isadora reconoció inmediatamente como hostil. El doctor Herrera, director médico del hospital, le indicó que tomara asiento frente a ellos, como si fuera una estudiante siendo reprimida. «Doctora Cifuentes», comenzó con formalidad fría, «han llegado a nuestro conocimiento ciertas irregularidades concernientes al caso del paciente Mateo Altamira». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Isadora, manteniendo la voz firme, aunque sentía que el mundo comenzaba a tambalearse bajo sus pies. «Se nos ha informado que usted tenía una relación personal preexistente con el padre del paciente», continuó otro miembro del consejo, el doctor Vázquez. «Una relación que podría haber comprometido su objetividad profesional durante el tratamiento». Isadora sintió que la sangre se le helaba. Era exactamente lo que Gabriel había predicho que su madre haría: convertir su competencia médica impecable en algo sospechoso, basándose únicamente en su historia personal. «Mi historia personal no interfirió en absoluto con el cuidado médico del paciente», respondió con dignidad. «Los registros médicos y el resultado exitoso de la cirugía hablan por sí mismos». «Sin embargo», intervino la doctora Ruiz, «también se nos ha informado de que usted mantuvo conversaciones privadas con el señor Altamira que fueron más allá del protocolo médico estándar». La acusación era técnicamente cierta, pero completamente fuera de contexto.
Sí, había hablado con Gabriel, pero siempre dentro de los límites profesionales apropiados. El hecho de que sus conversaciones hubieran estado cargadas de historia personal no había afectado su capacidad para salvar la vida de su hijo. Doctora Cifuentes, concluyó el doctor Herrera, mientras investigamos este asunto más a fondo, creemos que sería apropiado que tomara una licencia temporal, sin goce de sueldo, por supuesto. Las palabras cayeron sobre ella como un mazo. Era exactamente lo que Beatriz Altamira había prometido, la destrucción sistemática de su carrera, basada en insinuaciones y medias verdades. Isadora se levantó lentamente, manteniendo la cabeza alta, a pesar de sentir que todo por lo que había trabajado se desmoronaba a su alrededor. Entiendo, dijo con una calma que no sentía. Presentaré mi defensa por escrito dentro de los plazos establecidos. Salió de la sala con la dignidad intacta, pero una vez en su oficina, se permitió finalmente el lujo de llorar. Lágrimas de frustración, de injusticia, de dolor por ver cómo su competencia profesional estaba siendo cuestionada no por fallos médicos, sino por amar al hombre equivocado en el momento equivocado. El sonido de golpes suaves en su puerta la obligó a secarse rápidamente las lágrimas. Esperaba ver a Elena, pero en su lugar se encontró con Gabriel, con expresión desesperada y furiosa a partes iguales. «Acabo de enterarme», dijo cerrando la puerta detrás de él. «Isadora, esto es intolerable. Voy a hablar con el consejo médico. Voy a explicarles exactamente lo que pasó». «No», lo interrumpió con firmeza. «No vas a hacer nada que empeore esta situación». «¿Empeorar? ¿Cómo puede empeorar?», gritó Gabriel, perdiendo por completo la composure que había mantenido durante semanas. «Mi madre está destruyendo tu carrera por venganza, y yo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo». «¿Cómo qué?», preguntó Isadora, levantándose para enfrentarlo. «¿Cómo la mujer que amas paga el precio de tu cobardía familiar?». Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido, pero contenían una verdad que ambos habían estado evitando. Gabriel se quedó inmóvil, como si ella le hubiera dado una bofetada física. «Tienes razón», admitió con voz quebrada. «Toda mi vida he permitido que mi madre controle mis decisiones, que me manipule con culpa y obligaciones familiares. Pero no más, Isadora, no cuando se trata de ti». Antes de que ella pudiera preguntarle qué quería decir, Gabriel se dirigió hacia la ventana y sacó su teléfono móvil. Marcó un número que Isadora sabía instintivamente que era el de su madre. «Madre», dijo cuando la llamada se conectó, «soy Gabriel. Vas a llamar ahora mismo al doctor Herrera y vas a retirar todas las acusaciones contra la doctora Cifuentes». Isadora podía escuchar la voz aguda de Beatriz gritando desde el otro lado de la línea, aunque no podía distinguir las palabras específicas. «No, madre, por una vez en mi vida vas a escucharme a mí», continuó Gabriel con una autoridad que Isadora nunca había escuchado en su voz. «Si no retiras las acusaciones, yo mismo convocaré una conferencia de prensa donde explicaré exactamente cómo la familia Altamira usa investigadores privados y chantaje emocional para controlar la vida de sus miembros». El silencio del otro lado de la línea fue tan completo que Isadora pudo sentir su peso. «Además», añadió Gabriel, su voz suavizándose ligeramente, «quiero que conozcas oficialmente a la mujer de la que me enamoré hace 10 años y de la que nunca dejé de estar enamorado. La doctora Isadora Cifuentes va a ser parte de mi vida y por extensión de la vida de Mateo. Puedes elegir ser parte de esta nueva realidad familiar o puedes elegir perdernos a ambos». Colgó el teléfono y se giró hacia Isadora, que lo observaba con una mezcla de asombro y terror. «¿Qué acabas de hacer?», susurró. «Lo que debería haber hecho hace 10 años», respondió Gabriel, acercándose a ella. «Elegirte a ti por encima del miedo, por encima de las expectativas familiares, por encima de todo lo demás. Gabriel, no puedes simplemente…», comenzó Isadora, pero él la interrumpió tomando sus manos. «¿Recuerdas lo que te dije esa noche en la cafetería? Que quería una oportunidad de demostrar que el hombre que soy ahora no es el cobarde que te abandonó a los 22 años. Esta es esa oportunidad, Isadora. Esta es mi elección». Isadora lo miró a los ojos y vio algo que reconoció del joven del que se había enamorado años atrás, pero también algo nuevo, una determinación madura, una fuerza que venía no de la arrogancia juvenil, sino de la certeza de un hombre que finalmente sabía exactamente qué era lo más importante en su vida.
¿Y si tu madre cumple sus amenazas?, preguntó. ¿Y si te deshereda? ¿Si arruina tu práctica médica? Gabriel sonrió, y por primera vez en semanas, la sonrisa alcanzó completamente sus ojos. Entonces empezaremos desde cero, dijo simplemente. Los tres, tú, yo y Mateo, como la familia que él dibujó en ese papel que tienes guardado en tu escritorio. Isadora sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo que había olvidado cómo sentir: esperanza. No sé si puedo volver a confiar completamente, admitió honestamente. No sé si puedo arriesgar mi corazón otra vez. No te pido que confíes inmediatamente, respondió Gabriel, acercándose más. Te pido que me permitas ganarme esa confianza cada día, durante el resto de nuestras vidas si es necesario. El teléfono de Isadora sonó en ese momento. Era Elena. Doctora, dijo la enfermera con evidente alivio en su voz. El doctor Herrera solicita verla en su oficina. Aparentemente ha habido nuevos desarrollos en su situación. Gabriel e Isadora se miraron, sabiendo ambos que este era el momento de la verdad. Habían llegado al punto donde tenían que elegir entre el miedo y el amor, entre la seguridad del aislamiento emocional y la vulnerabilidad de una segunda oportunidad. Isadora tomó la mano de Gabriel, entrelazando sus dedos con los de él como había hecho tantas noches en Salamanca, cuando el futuro parecía lleno de posibilidades infinitas. Vamos, dijo suavemente. Vamos a descubrir si los milagros realmente existen. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las risas infantiles que provenían del jardín trasero de la casa de piedra en las afueras de Madrid. Isadora ajustó los últimos platos en la mesa del comedor, observando a través de la ventana cómo Gabriel empujaba a Mateo en el columpio que habían instalado bajo el viejo roble la primavera anterior. «Más alto, papá, quiero tocar las nubes», gritaba Mateo con la alegría desbordante de un niño de 7 años que había encontrado la felicidad en las cosas simples: domingos en familia, tardes de juegos y la certeza inquebrantable de ser amado. 2 años habían pasado desde aquel día decisivo en el hospital, y el camino hacia la sanación había sido todo menos fácil. La confrontación de Gabriel con su madre había resultado en 6 meses de silencio total de parte de la familia Altamira, seguidos por acercamientos cautelosos que eventualmente se habían convertido en una aceptación reacia, pero genuina. Beatriz nunca se había disculpado directamente, pero había comenzado a invitar a Isadora a las cenas familiares navideñas, un progreso que ambos habían decidido considerar como una victoria. La práctica médica de Gabriel había sufrido inicialmente cuando algunos de sus pacientes más elitistas lo abandonaron después del escándalo familiar, pero había descubierto una satisfacción inesperada en la medicina reconstructiva para pacientes de bajos recursos, un trabajo que le daba un propósito que la cirugía estética nunca había proporcionado. Isadora había regresado al hospital después de que todas las acusaciones fueran retiradas formalmente, y su reputación profesional, lejos de verse dañada, se había fortalecido cuando la historia de su integridad profesional bajo presión se había extendido por la comunidad médica madrileña. ¿Isadora? La voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. El niño había entrado corriendo a la cocina, con las mejillas sonrosadas por el aire fresco del jardín. «¿Puedo ayudarte con el postre?» «Por supuesto, mi amor», respondió Isadora sonriendo mientras le alcanzaba el delantal pequeño que habían comprado especialmente para él. Durante estos 2 años, Mateo se había convertido oficialmente en su hijastro, pero emocionalmente había sido su hijo desde mucho antes de que los papeles legales lo confirmaran. El proceso de adopción había sido complejo, no tanto por los aspectos legales, sino por los emocionales. Isadora había tenido que confrontar sus propios miedos sobre la maternidad, el terror de amar a un niño tan intensamente después de haber perdido a su propio bebé años atrás. Pero Mateo, con su capacidad infinita para el amor incondicional, había sanado heridas en ella que ni siquiera sabía que seguían abiertas. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Mateo, mientras removía cuidadosamente la mezcla para el bizcocho, sus pequeñas manos concentradas en la tarea. «¿El día en que papá y tú decidieron arruinar mi cocina limpia?», bromeó Isadora, limpiando una mancha de harina de la mejilla del niño. «No», rió Mateo, «es el día que papá te salvó en el hospital, igual que tú me salvaste a mí».
Isadora sintió que su corazón se contraía de la manera más dulce. Mateo había desarrollado su propia narrativa romántica sobre sus orígenes como familia, una versión donde todos se salvaban mutuamente en momentos diferentes, creando una historia de amor que era tanto más hermosa por ser vista a través de ojos infantiles. ¿Ah, sí?, preguntó siguiéndole el juego. ¿Y cómo me salvó papá? Te salvó de estar triste, explicó Mateo con la sabiduría simple pero profunda que a veces mostraban los niños. Y tú lo salvaste de estar solo. Y los dos me salvaron de no tener una mamá de verdad. Gabriel apareció en la puerta de la cocina en ese momento, habiendo escuchado la última parte de la conversación. Sus ojos se encontraron con los de Isadora por encima de la cabeza de Mateo, y en esa mirada había años de gratitud, de amor ganado día a día, de promesas cumplidas y heridas sanadas. ¿Sabes qué, campeón?, dijo Gabriel, acercándose para rodear a ambos con sus brazos. Creo que tienes razón. Todos nos salvamos mutuamente. Como en las películas, añadió Mateo con satisfacción, pero mejor porque es real. Esa noche, después de que Mateo se hubiera dormido con su cuento favorito sobre astronautas valientes, Gabriel e Isadora se sentaron en el porche trasero, observando las estrellas que brillaban sobre Madrid. La ciudad se extendía a la distancia, con sus luces parpadeantes que recordaban todas las vidas que se desarrollaban en paralelo a la suya. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Isadora acurrucándose contra el costado de Gabriel. Era una pregunta que había hecho varias veces durante los últimos 2 años, no por inseguridad, sino por curiosidad genuina sobre las elecciones que habían cambiado tan drásticamente sus vidas. Jamás, respondió Gabriel sin hesitación, besando la coronilla de su cabeza. Me arrepiento de haberte dejado ir la primera vez. Me arrepiento de los años que perdimos. Pero nunca me arrepentiré de haberte elegido cuando tuve la oportunidad de hacerlo correctamente. Isadora sonrió en la oscuridad, recordando el dibujo de Mateo que ahora colgaba enmarcado en la sala de estar. 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa con humo saliendo de la chimenea. El niño había sido profético, de maneras que no podía haber imaginado. ¿Sabes qué he estado pensando?, murmuró Gabriel después de un momento de silencio confortable. Que tal vez sea hora de darle a Mateo lo que ha estado pidiendo durante meses. Isadora se enderezó para mirarlo, sabiendo exactamente a qué se refería. Mateo había estado haciendo campaña incansablemente por un hermanito o hermanita, con la persistencia característica de los niños que han identificado algo que quieren profundamente. ¿Estás seguro?, preguntó Isadora, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de tener un hijo con Gabriel, de crear una nueva vida juntos después de todo lo que habían perdido y recuperado, era tanto aterradora como maravillosa. «Estoy seguro de ti», respondió Gabriel, tomando su rostro entre sus manos. «Estoy seguro de nosotros. Estoy seguro de que, pase lo que pase, enfrentaremos todo juntos». En la distancia, el reloj de la iglesia del pueblo cercano dio las 12 campanadas de medianoche. Un nuevo día comenzaba, lleno de posibilidades infinitas para una familia que había aprendido que el amor verdadero no era perfecto ni fácil, pero sí era inquebrantable cuando se construía sobre la base de elecciones conscientes, perdón mutuo, y la determinación de luchar por lo que realmente importaba. Isadora cerró los ojos y se permitió imaginar el futuro. Más noches como esta, más risas en el jardín, tal vez el sonido de pasos pequeños correteando por la casa, y siempre, siempre, la certeza de que había valido la pena arriesgar el corazón una segunda vez. Algunas historias, reflexionó, no terminan con «vivieron felices para siempre», sino con algo mucho más valioso. Eligieron amarse cada día, contra viento y marea, construyendo su felicidad momento a momento. Y eso, decidió mientras Gabriel la besaba bajo las estrellas de Madrid, era un final mucho más hermoso que cualquier cuento de hadas. Fin. Si fueras Isadora, ¿podrías perdonar al hombre que te abandonó embarazada y luego apareció desesperado pidiéndote que salvaras la vida de su hijo? ¿Arriesgarías tu carrera por el amor o protegerías todo lo que construiste sola después de años de dolor? Y si fueras Gabriel, ¿tendrías el valor de enfrentar a tu familia millonaria y perderlo todo por una segunda oportunidad en el amor? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver.
Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.